o su captura, si es que la tienen así, que es lo último que hemos visto. Hola, jóvenes. Una miradita a sus apuntes, por favor. Nos quedamos en la definición de la tecnología y lo último que vimos fue el contenido. No, hemos avanzado. Con seguridad que hemos avanzado. La definición de la tecnología es el inicio del capítulo de ingeniería, el número 1. A ver, sus capturas de pantalla. Aló. Esquema de ingeniería del proyecto. Hasta ahí dijo que iba a explicar. Claro, eso es lo que hemos visto, ¿no? Pero hemos avanzado, digamos, uno por uno los temas. ¿Alguien tiene alguna cosa más ahí? Bueno, por lo que veo, si es lo que ustedes dicen, estamos atrasaditos con respecto a mi otro grupo. Ok, bueno, terminamos todo lo que era localización, ¿sí? Y nos entramos a ver la parte de ingeniería. A ver, una última persona, sí. Fíjense sus apuntes. Dicen, quedamos en proceso de producción. Procesos de producción. Sí, ya vamos avanzando, siquiera hay 2 temitas. Bueno, listo, ya. Vamos a hacer un repasito así hasta el proceso de producción y ahí continuamos, ¿ya? Ya, sí, creo que fue en proceso de producción. Sí, No es eso, entramos dicen, ya la pillé mi diapositiva. Proceso de en producción. proceso de producción, ¿no? Porque nos vimos, hay unos planos posteriores, ¿no? Los planos técnicos, eso, y ahí nos quedamos, sí. Ya, gracias. Bueno, reiniciamos entonces con nuestra ayuda a memoria que tenemos aquí de estas laminitas. A ver, permítanme. Ya. Voy a preparar el punterito. Bien, entonces vamos a entrarnos a la parte de ingeniería. Ya habíamos comentado que es la parte del proyecto donde se diseña el proyecto en forma específica, ¿no? Tal como tiene que ser, ¿no? Porque anteriormente habíamos hablado de generalidades, estudios de mercado, de localizarse, etc. Ahora, el diseño específico del proyecto quiere decir qué características de construcciones, qué máquinas y equipos, cuál es su proceso, todas esas cosas, ¿no? Bien definidos, ¿no? Bueno, la parte de ingeniería tiene 3 componentes principales, que es la parte tecnológica, la parte de obras civiles y el programa de producción. Estamos comenzando a ver toda la parte tecnológica, que en detalle, digamos, este sería, digamos, el componente detallado de la parte de ingeniería, ¿no? Los 5 primeros temas o capítulos corresponden a lo que es la tecnología. Luego tenemos obras civiles y el último pilar, que es programa de producción y cronograma de implementación. Eh, Habíamos estado avanzando, ustedes me han recordado, hasta el proceso de producción. Vamos rápidamente a posicionarnos en este punto y continuar hablando en detalle los otros temas que constituyen, ¿no? el contenido del estudio de ingeniería. Bueno, lo primero que se tiene que hacer, habíamos indicado, es definir cuál es la tecnología más adecuada para cada proyecto, ¿no? O sea, los técnicos, los expertos, los que tienen que desarrollar este capítulo, estos temas, vamos, son personas que deben tener el conocimiento bien profundo de lo que
ocurre la evolución, digamos, que ocurre en el mundo de las máquinas y equipos y de la tecnología, ¿no? Entonces, que si son los expertos, digamos, los adecuados, ellos son las personas idóneas, digamos, que nos van a decir, este es el tipo de tecnología que más conveniente para el proyecto, ¿no? O sea, ellos seleccionan, definen, analizan las diferentes tecnologías que se tienen, y dicen, esta es la tecnología, ¿no? Vamos a criar, por ejemplo, como le decía, ganado de una manera intensiva. Ya no vamos a criar de manera tradicional, o vamos a hacer la fabricación de cascos, digamos, utilizando estas últimas tecnologías que existen, o estas que son las que más se adecúen al medio. Entonces, eh, eso es, en sí, digamos, eso, pero en forma sencilla, así como lo estamos explicando, porque no somos técnicos nosotros, pero sí, digamos, con la explicación tenemos la comprensión de lo que tiene que hacerse. Eh, la importancia, vuelvo a repetir, de la definición de la tecnología por el proyecto se fundamenta en que ese proyecto, al definir esa tecnología, con esa tecnología se queda, ¿no? Y entonces, o sea, se encadena las inversiones, el proceso, digamos, está relacionada con esa tecnología y los resultados indudablemente que se esperan, digamos, obtener con este proyecto, ¿no? Ahora, cambiar tecnología, digamos, en el transcurso del pasar de los años, se puede indudablemente, pero es como desarrollar un nuevo proyecto, ¿no? Indudablemente ahí con sus costos, sus inversiones correspondientes. Por eso la definición de la tecnología tiene que ser aquella que le reditúe, digamos, mejores resultados al proyecto, ¿no? Y aquella que pueda, digamos, darle, digamos, la competencia, o sea, necesaria que pueda tener el proyecto frente a los rivales, o sea, la competencia que va a tener. No nos olvidemos que el proyecto va a trabajar en algún mercado donde va a tener competidores, y esos competidores también en un determinado momento van a definir su tecnología, y puede ser que esa tecnología sea, digamos, una tecnología que tenga ventaja sobre el proyecto que estemos analizando. Bueno, entonces, eh, esta última parte vamos a repetir, ¿no? Dice, de lo que habíamos estado comentando, dice, el proceso productivo y la tecnología que se seleccionen influirá directamente sobre la cuantía de las inversiones, los costos y los ingresos del proyecto, ¿no? Es importante. Bien, toda tecnología, cada tecnología tiene su forma de, digamos, de evolucionar, de producir, ¿no? O de hacer, de desarrollar el producto o servicio que se quiere poner en práctica. O sea, cada tecnología tiene su proceso de producción. Habíamos explicado en la anterior clase. Para criar, digamos, ganado de una u de otra forma, hay un proceso, una forma de hacerlo. Entonces, la tecnología definida va a tener un proceso de producción. Y el proceso de producción lo entendemos como el conjunto de actividades que están orientadas a la transformación de todos los insumos, o sea, recursos productivos que se tienen en producto final o en servicio que se quiere prestar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en el proceso de producción? En primera instancia, eh, presentar una gráfica del proceso de producción, como la que tenemos acá, donde esta gráfica nos representa cada una de las etapas del proceso de producción. Por ejemplo, habíamos estado ejemplificando el proceso de producción a través de la producción de bioetanol o etanol anhidro, como se lo conoce. ¿Okay? Entonces, para producir bioetanol, que es el producto principal, se sigue este proceso esquemáticamente, ¿verdad? La recepción de la materia prima y así cada una de las etapas por las que va pasando y transformándose los insumos hasta tener el producto terminado. Ahora, esta es la representación gráfica, esquemática del proceso de producción, y lo que debe haber en este capítulo es la explicación, el detalle de cada una de estas etapas del proceso de producción. O sea, qué actividades se desarrollan, qué transformación se le va dando va sufriendo, digamos, los insumos, las materias primas, ¿no? Y qué requerimientos se precisan para realizar cada una de estas etapas. O sea, luego de presentar esa gráfica, hay que describir el proceso de producción
etapa por etapa. ¿No? En ese detalle, etapa por etapa, repitiendo nuevamente, explicar cómo se realiza esa actividad en esa etapa. Y lo importante en esta explicación, o esta descripción de cada etapa del proceso de producción, es determinar los requerimientos de superficie que se necesitan, digamos, para desarrollar esas actividades en esa etapa, determinar si hay requerimientos de maquinarias y equipos, ¿no? Determinar qué requerimientos de operarios se tienen. Entonces, al explicar y detallar cada una de las etapas del proceso de producción, ya están identificándose y determinándose cómo va a ser, digamos, el diseño específico del proyecto. Qué superficie, volvemos a repetir, se requiere, ¿no? Maquinarias, equipo, mano de obra, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Ahora, el proceso de producción tiene que estar acompañado con la cuantificación de cada una de estos requerimientos que se tienen en cada etapa del proceso de producción, ¿no? Y la obtención que se obtendrían de esos insumos que se están utilizando. A eso se lo conoce como el balance másico o balance de material, másico de masa, ¿no? Balance másico o balance de materiales. El balance de materiales o balance másico es la cuantificación en medidas estándares de los requerimientos de insumos o transformación para obtener una cierta cantidad de producto terminado. ¿Ok? A ver, volvemos a repetirlo. El balance de materiales o balance másico es la cuantificación en medidas estándares de los requerimientos de insumos, su transformación para obtener una cierta cantidad de productos terminados. Se lo trabaja en base al proceso de producción y es un más detallado que el proceso de producción. Vamos a presentar una gráfica que nos está representando el balance de materiales y el proceso de producción a su vez. Esta es una misma gráfica, digamos, este es el mismo proceso de producción de este que tenemos acá, que está más resumido. Acá lo tenemos más detallado. Y nos está incorporando acá lo que estamos nosotros comentando sobre lo que es el balance de materiales. Por ejemplo, de ciertas medidas estándares, como por ejemplo manejar 1000 kilogramos de caña de azúcar, 2000, 10.000, 100.000, esas son unidades estándares, lo que uno puede, con esas unidades estándares, indicar qué cantidad de producto se tendría. Por ejemplo, de 1000 kilogramos por hora de caña de azúcar, o sea, 1 tonelada de caña de azúcar, se puede obtener 80 litros de etanol anhidro o bioetanol, como lo conocemos. Además, se obtiene esta cantidad de su producto vinaza, ¿no? La vinaza se lo utiliza en la agricultura como un fertilizante, y también se obtiene esta cantidad, 264 kilogramos de bagazo de caña, ¿no? ¿En qué momento del proceso? En la molienda, ¿no? ¿Verdad? ¿Okay? Estamos viendo que hay un mayor detalle. Entonces, repetimos entonces el concepto de lo que es el balance de material. Balance de material es un balance básico, es la cuantificación, estamos cuantificando en unidades estándares. Por ejemplo, unidades estándares, estamos partiendo de 1 tonelada, puede ser 2 toneladas, 3 toneladas o 10 toneladas, una medida estándar que nosotros podemos manejar, ¿no? De 1 tonelada de caña de azúcar, una medida estándar, se obtienen estas cantidades de productos y subproductos, y además se requiere a lo largo del proceso de producción de estas cantidades de otros insumos en forma proporcional a los 1000 kilogramos de caña, ¿no? Por ejemplo, aquí en este proceso de producción de bioetanol, en el lavado hay que adicionar esta cantidad de agua, 5120 litros, ¿no?
En la molienda, pues no hay que adicionar nada, más bien en ese proceso se obtiene el bagazo de caña, ¿no? Y luego ya los jugos entran a la fermentación, pero para lograr la fermentación se precisa también incorporar estas proporciones o cantidades de otros insumos, ¿no? 480 litros de agua, 0,10 kilogramos de cal y esta cantidad de ácido sulfúrico, ¿no? Y es muy sencillo este proceso de producción y su balance de materiales, no hay nada más que agregar aquí. Otra de las cosas que tenemos que comentar respecto al balance de materiales es de que acá, digamos, se aplica lo que es la ley de la física, ¿no? Nada se pierde, ¿no? Todo se transforma. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el balance de materiales se tiene que replicar, digamos, esa ley de la física. Todo tiene que ser cuantificado. Si hay algo que se evapore, por ejemplo, o sea, hay una transformación de un estado físico líquido a gaseoso, también hay que cuantificar esa emisión de gas, ¿no? Todo se tiene que cuantificar. Eh, Como estamos en un tema bastante técnico, pero tenemos que conocer en esta parte de la ingeniería. Entonces, les pregunto, ¿no? ¿Está comprendido desde nuestro punto de vista, digamos, de financista, digamos, lo que es un proceso de producción? No desde el punto de vista técnico, ¿no? Bien, ¿está entendido qué es el proceso de producción y cómo se lo debe, digamos, presentar? ¿Está entendido? ¿Aló? Si Sí, está Lisa. se entiende, ¿no? Sí, Se entiende. se entiende. Ahora, vámonos, digamos, como financistas para ver cómo podemos utilizar. A un principio, cuando estábamos comentando el tema de la ingeniería del proyecto, habíamos indicado que la ingeniería del proyecto, la parte donde se diseña específicamente, digamos, las características del proyecto, se lo desarrolla en función de las definiciones que se han tenido en los capítulos anteriores, porque así es como se desarrolla la parte de ingeniería, y se la utiliza, es la base de información para desarrollar la parte económica financiera. O sea, la parte económica financiera donde participamos nosotros los financistas, ¿no? Porque ustedes son financistas también, eh, no se podría desarrollar si no se tiene todas estas definiciones que estamos comenzando a ver en la ingeniería del proyecto. La ingeniería del proyecto, como habíamos indicado en un inicio, volvemos acá, nos define significativamente la magnitud de los ingresos, costos e inversiones del proyecto. O sea, es la base para definir. ¿Está entendido? O sea, en la ingeniería se están definiendo las inversiones, las bases de las inversiones. La parte financiera, lo único que tiene que ponerles el valor. En la ingeniería se dice qué maquinaria y equipo al detalle van a ver. En la ingeniería se dice qué obras civiles van a ver, ¿no? En la ingeniería de proyectos se dice qué es lo que se va a producir año a año, ¿sí? Y la parte financiera lo único que toma de base es esta información y le pone los valores monetarios correspondientes. Estábamos en la parte de balance de materiales. ¿Cómo lo podemos? ¿Cuál es la importancia, digamos, para el desarrollo de la parte financiera, ¿no? Esto nos permite determinar año a año los ingresos que va a tener el proyecto y los costos directos de producción, ¿no? ¿De qué manera? Vamos a saltarnos un poquito para ver la parte del programa de producción, ya que estamos en este tema. Vamos no a ver el programa de producción. Un programa de producción, como su nombre indica, nos muestra en unidades físicas lo que se va a producir año a año. Y a su vez también, si nos muestra lo que se va a producir año a año, podemos determinar los requerimientos o insumos que se van a requerir año a año. En este cuadro que estamos volcando el programa de producción, ¿qué es lo que nos va a mostrar?
Por ejemplo, vamos a llegar a este punto a ver cómo hacemos un programa de producción, pero por el momento estamos viendo cómo, digamos, cuál es la importancia del balance de material. El programa de producción se lo define en la parte de ingeniería, ¿verdad? Y está relacionado también con el mercado, ¿no? Está en función entonces del mercado y de la utilización de la capacidad instalada o tamaño que va a tener el proyecto. Entonces, el mercado y la capacidad de producción que tiene el proyecto nos van a decir, por ejemplo, que en vez de producto, imaginemos, supongamos que aquí tenemos, ¿cómo se llama? Bioetanol, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida? Esto es en unidades físicas, no monetarias, no monetarias. Es la base para desarrollar la parte monetaria, sí. Litros, por ejemplo, ¿no? Supongamos que de bioetanol en el programa de producción se ha definido que aquí van a haber 1.000.000 de litros el primer año, 1.500.000 el otro, 2 millones el año 3, adelante 2 millones todos los años porque ya tenemos utilizado la máxima capacidad. ¿Ok? Entonces, el balance de materiales nos va a permitir detallar todos los requerimientos que vamos a tener para este cuadro que nos va a informar las unidades físicas que necesitamos, que vamos a tener de producto y requerimiento. ¿Cómo lo hacemos? Con el balance de materiales y manejando reglas de 3, sencillamente. Por ejemplo, si en el programa de producción se ha definido que aquí va a haber 1.000.000 de toneladas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto de caña de azúcar se va a precisar? Recurrimos a la parte del balance material, le dice, para 1.000.000 de toneladas, o para 1.000 toneladas, 1.000.000, ¿no? De toneladas, supongamos que 1.000.000 es una barbaridad, 1.000.000 de toneladas, que es harto, ¿no? Necesitamos X cantidad de caña de azúcar, ¿sí? Para una tonelada, ¿cómo es? Para 80 litros, para 80 litros de bioetanol, ¿no? Necesitamos una tonelada. Es una regla de 3 simple. Y ahí obtenemos la cantidad de caña de azúcar. Y de la misma manera, digamos, ya que estamos en este ejemplo, si de una tonelada obtenemos, o sea, o de 1.000 kilos obtenemos tanto de bagazo, entonces, para la cantidad de caña de azúcar que se ha determinado, vamos a obtener tal cantidad de bagazo. Y para todos los insumos también. La regla es 3 simple, sencillita, ¿no? Y con eso completamos nuestro cuadro y así tenemos toda la información de la cantidad de bioetanol, la cantidad de vinaza, la cantidad de bagazo que se va a producir año a año. De la misma manera vamos a tener, por ejemplo, la cantidad, las toneladas de caña de azúcar, porque es toneladas de caña de azúcar que vamos a utilizar año por año a esa proporción de producción que tenemos. La cantidad de agua, la cantidad de, a ver, recordando cuál es el otro, cal, y la cantidad de ácido sulfúrico. ¿Sí? Energía eléctrica lo calcula, digamos, en este caso, digamos, el responsable de la parte eléctrica. Vamos a explicar después, porque o el número operario también. Pero lo importante, volvemos a recalcar que es que aquí ya tenemos la base, ¿no? Para nuestra proyección de ingresos. Lo único que tiene que hacer la parte financiera es multiplicar, ¿no? Las toneladas, o como los miles o millones de litros de bioetanol por el precio del bioetanol, multiplicar la cantidad de vinaza por el precio de la vinaza, si es que se vende, y multiplicar la cantidad de, en este caso, producto X, ¿cómo se llama? El bagazo de caña, si es que lo es comerciable, ¿no? Por el precio del bagazo de caña. De la misma manera tenemos los costos, ¿no? La cantidad de caña de azúcar por su costo correspondiente, etcétera, etcétera. O sea, si no tuviéramos este programa de producción elaborado en base, ¿no? a lo que es el balance de materiales, pues la proyección de los ingresos,
y la determinación de los costos directos de cualquier, digamos, empresa o proyecto, ¿no? Va a ser difícil realizarla por parte, o imposible realizarla por parte de la parte financiera. ¿Alguna pregunta respecto al balance de materiales? ¿Está bien entendido qué es un balance de materiales y cómo debe ser utilizado? ¿Está entendido? A ver, por favor, si hubieran dudas, háganla. ¿Aló? Dicen, Espinosa, ya yo le entendí la parte en que tenemos que, para sacar los resultados, hacer la regla de 3 simple, pero en el dato de electricidad, ese dato usted no los va a dar. No, 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 no. A ver, primero estamos hablando quién es el responsable, o sea, el que trabaja el capítulo de ingeniería, un técnico, ¿verdad? O los técnicos, son varios, ¿no? Aquí entrarán de acuerdo al tipo de proyecto. Por ejemplo, en la parte tecnológica, si es un proyecto de tipo industrial, lógico que aquí entra el ingeniero industrial o de producción, o entra el ingeniero químico, ¿no? O geólogo, de acuerdo al tipo de proyecto. Por ejemplo, si fuera un proyecto de cría de ganado, aquí debería entrar un experto, ¿no? En ganadería, como es, digamos, el veterinario, ¿no? O el zootecnista, ¿sí? Entonces, esos son técnicos que conocen procesos de producciones y todo eso. Acá entran los ingenieros civiles, ¿no? O ingenieros o arquitectos, ¿no? Acá entra el ingeniero de producción, o el que está encargado de la parte técnica. Entonces, ellos son los que elaboran. Va a haber una parte eléctrica, va a haber una parte eléctrica que el ingeniero, digamos, correspondiente, o el ingeniero de producción también va a determinar el consumo de energía eléctrica. Ya vamos a ver cómo se puede determinar el consumo más allá. ¿Ya? No es que bueno, si yo fuera ingeniero, la respuesta a su pregunta es, si yo voy a ser el que voy a desarrollar esta parte, sí, yo se la voy a entregar. Usted no se preocupe, usted que es financista, yo le voy a decir qué cantidad de kilovatios hora va a consumir o va a utilizar esta empresa, porque yo se lo voy a calcular. ¿Está entendido? Entonces, el técnico es el que trabaja esta parte. Y habíamos dicho en un principio que un proyecto tiene mucha información técnica especializada de diferentes ramas del saber. Por consiguiente, el trabajo de un proyecto es un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, digamos, y yo también que soy de la misma, digamos, tipo de profesión, no somos los responsables, o no deberíamos trabajar en forma directa en estas partes técnicas, ¿verdad? Nuestras áreas nos dicen que podemos trabajar en la parte de mercado, en la parte económica financiera, en forma directa. Pero si somos, digamos, estamos metidos, digamos, en proyectos, por ejemplo, supongamos que yo sea un experto en proyectos, ¿ya? ¿Ok? No quiere decir que porque sea un experto en proyectos, yo tenga que realizar o pueda realizar el trabajo directo de estos capítulos técnicos que estamos viendo, ¿ya? Pero yo como experto en proyectos sí sé lo que tiene que tener cada uno de esos capítulos. Sé que estos capítulos tienen que tener estos temas. Y sé qué es lo que hay dentro de cada uno de estos temas, o sea, la profundidad de estudio, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, en un inicio de las clases, el capítulo 1, comentando ese tema del trabajo interdisciplinario, habíamos indicado otra cosa también. En un proyecto deben intervenir varias ramas del saber, y inclusive habíamos indicado de que no es, digamos, una condición de que todos hayan visto la materia de proyecto como la estamos viendo nosotros aquí, o especializado en proyectos. Hay algunas profesiones que no ven esta materia de proyectos de inversión. Por ejemplo, el ingeniero civil
no ven, los arquitectos no ven la materia de proyectos de inversión, no ven. Y son necesarios dentro del conjunto del equipo de un proyecto. Entonces, van a ver ustedes que ellos saben, indudablemente sus profesiones son conocedores profundos de sus profesiones, de lo que tienen que haber. Y yo como economista, digamos, o ustedes como contadores públicos, ¿no? Ahí, y si están metidos en proyectos, dicen, usted es ingeniero civil, yo preciso que me dé tales y tales y tales informaciones para que pueda hacer mi parte de la parte financiera. Bueno, en concreto, lo que estamos viendo es elaborado en forma directa por los que corresponden, las ramas del saber que corresponden, ¿no? O sea, nosotros, con nuestro conocimiento, no debemos, eso es la expresión, no debemos, digamos, meternos a hacer o desarrollar esta parte. Lo único que sabemos es qué es lo que tiene que tener esta parte. En concreto, una persona no podría realizar, no debería realizar o elaborar un proyecto completo o evaluar un proyecto de forma completa. ¿Por qué? Porque es actuar de una manera de irresponsabilidad profesional. Si yo no tengo ese conocimiento, ¿por qué no me voy a meter? ¿Sí? Lo único, vuelvo a repetir, lo único que sé es lo que hay dentro de cada uno de esos temas. ¿Ok? Entonces, no se preocupe que este es un dato. Si usted es contadora pública, o yo soy economista, es un dato que se lo van a dar. Por eso yo digo, si no hay esta información en la parte de ingeniería, la parte financiera no la podemos realizar. Porque nosotros no sabemos cómo vamos a calcular el consumo de energía eléctrica. Nosotros, digo, digamos, yo como si fuera contador público, la misma profesión de ustedes, yo soy primo hermano de ustedes, ¿no? Yo soy economista. ¿Está entendido? Este es un dato que tiene que salir bien calculadito y sin errores de la parte técnica. Le entendí, muchas gracias, Giselle. Okay. Bien. Bueno, entonces, yo me he saltado a ver el programa de producción para ver cuál es la utilidad, ¿no? que tiene, digamos, este balance de materiales. No estar haciendo jueguitos más de cálculos y todo eso. Todo esto ya se va diseñando. Fíjense que se va diseñando ya el proyecto en forma específica. ¿Okay? Bien. Bueno, sigamos. Luego del proceso de producción, habíamos dicho que en esta parte técnica tenemos 5 capítulos, ¿no? Hemos visto 5 temas. Hemos visto la tecnología, la definición de la tecnología, hemos comentado el proceso de producción y hemos visto lo que es el balance de material. En la parte también tecnológica, tienen que haber 2 planos técnicos, no planos de obra civil, planos técnicos, la parte de producción. Y esos 2 planos técnicos es el flow sheet y el layout. Aquí, ¿no? Esos planos técnicos se los conoce como planos de distribución de planta. El layout son expresiones en inglés, estos son temas en inglés. Digamos, es como, por ejemplo, nosotros, los financistas, decimos el cash flow. ¿Qué es el cash flow para ustedes? ¿Ah? ¿Qué es el cash flow? Es el flujo de caja, ¿no? A veces nosotros utilizamos bastante la expresión, digamos, en inglés, ¿no? El cash flow, flujo de caja. Bueno, los financistas lo utilizan más que todo. Los contables no. El cash flow, ¿no? Entonces, el layout quiere decir, no me diga cuál es la traducción exacta. El layout es un plano general de la distribución en planta. Ya la vamos a explicar mejor. Y el flow sheet es un plano con un detalle más específico de cómo se deben distribuir las máquinas y equipos, ¿no? Lo vamos a ver ahora. O sea, tiene que haber 2 planos técnicos. El plano general de distribución en planta o layout y el plano de distribución al detalle de las máquinas y equipos dentro de esa planta o flow sheet. Entonces tenemos
Distribución en planta. La distribución en planta es el ordenamiento físico de todos los elementos industriales que incluyen los espacios necesarios para el movimiento de materiales y almacenamiento, ¿no? Se toma en cuenta para hacer la distribución en planta, la minimización de tiempos y la minimización de los desperdicios que tienen que haber por el tema de movimiento, ¿no? Que de un lado para otro. Esa es la distribución en planta. Esos conceptos se toman en cuenta para distribuir los espacios en forma general, para distribuir las maquinarias y equipos dentro de ese espacio. Ahí deben haber por eso dos temas, digamos, dos planos. Esta es la distribución en planta general. Es el espacio físico donde se va a generar la producción. Aquí no está metido administración y finanzas y todo eso. Es la distribución en planta de producción. El concepto más que todo de la distribución general es para determinar, digamos, los espacios donde se van a desarrollar cada una de esas actividades, esas etapas del proceso de producción, ¿no? Específicamente para ver cómo distribuir ese espacio. Es algo así. A ver, ejemplifiquémoslo de la siguiente manera. Para construir una casa, ¿no? ¿Cuál es el proceso para construir una casa? Lo primero que uno tiene que hacer es el contacto con un arquitecto. El arquitecto lo cita a su estudio o lo visita, ¿no? A su lugar y le pide los requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos para mi familia, ¿no? Somos una pareja y tenemos también una parejita de hijos, 2 hijos, un hombre y una mujer. Y mi requerimiento es, pues, como mínimo, le digo yo al arquitecto, quiero que me diseñe una casa que tenga 3 dormitorios, uno para el casado y otro para mis hijos, porque uno es mujercita y otro es hombre, entonces separaditos, ¿no? 3 dormitorios, para ellos un baño compartido, de acuerdo a los presupuestos que uno tiene también, ¿no? Para nosotros, la pareja, un baño privado, ¿no? Que tenga su salita principal, su cocina y una sala de estudio. ¿Ok? Y esto es nuestro terreno. ¿No? Se lleva su plano el arquitecto y luego vuelve el arquitecto. Mire, este es su terreno, ¿no? Y esto es lo que más o menos lo vamos a distribuir su vivienda, el terreno es más grande, ¿no? La vivienda la vamos a distribuir de esta manera, ¿no? Este es un dormitorio, estos son los otros dormitorios, su baño aquí, esta es la cocina, etcétera, etcétera. Y uno comienza a decir, bueno, está bien, eso es cómo vamos a utilizar el espacio, ¿no? La utilización del espacio. Entonces, el layout es la utilización del espacio donde se van a desarrollar las diferentes actividades. ¿Ok? Uno dice, ok, estamos de acuerdo. Ahora, muéstrenos cómo quedaría, digamos, ya amoblado. Claro que tiene que mostrarlo, ¿no? Para ver, ¿no? Los espacios de circulación y todo eso, ¿no? Y nos presenta el siguiente plano, detalladito ya, ¿no? Mire, estas son los dormitorios, las camas van a estar de esta manera, ¿no? El televisor acá, aquí, etcétera, etcétera. ¿Eso qué nos permite ver? La distribución al detalle. Nos permite ver cabalmente dónde van a estar ubicados cada uno, digamos, de los, simulemos que sea, digamos, nuestra casa, los muebles y los equipos que tiene la vivienda, por el tema de que una vez definidas esas ubicaciones, se van a definir también las instalaciones complementarias, ¿verdad? Como en este caso, por ejemplo, esta va a ser la sala donde va a ser la producción. Y estas son las maquinarias que vamos a tener en esta sala donde se va a realizar la operación. Entonces, el plano al detalle o el flow sheet nos muestra ya la ubicación en la cual van a estar cada uno de los equipos y maquinarias para ver los espacios de circulación, ¿no? ¿Verdad? Para ver el proceso, ¿no? Si es un proceso donde cada una de las actividades está en forma donde corresponde, en forma continua, para que no haya mucho desperdicio por movimiento, ¿no? Etcétera, etcétera.
Y también, digamos, nos va a ver si esta es la distribución que se ha definido de equipo y maquinaria, cuál va a ser, digamos, el tema de la ubicación de todos los complementos que necesitan esos equipos de maquinaria, como por ejemplo, por dónde van a pasar, digamos, la red de agua, de electricidad o la alimentación de gas, etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto, estos detalles nos están determinando, o sea, la parte técnica nos va a determinar el requerimiento de inversiones específicas para el proyecto. ¿Ok? Entonces, las obras civiles se van a desarrollar en función a este detalle que la parte técnica le va a proponer. ¿Está entendido? Entonces, para resumir, los planos técnicos son dos tipos de planos. Uno general, con layout, que se la conoce, que nos va a mostrar, ¿no?, la utilización del espacio donde se va a desarrollar, digamos, el proceso de producción. Y el otro al detalle nos va a mostrar más que todo, en esta parte de aquí es lo que nos interesa ver, la ubicación de todos los equipos y máquinas que va a tener el proyecto. ¿Ok? Entonces, eso es la parte técnica. Para los financistas, para nosotros que vamos a desarrollar la parte económica financiera, no nos suma mucho, no lo utilizamos nosotros bastante. Los que los utilizan son los mismos que van a desarrollar la parte de ingeniería, porque allí van a determinar más con exactitud, digamos, las inversiones que se van a tener en el tema de lo que son los equipos y maquinaria. Se van a ver la cantidad de equipos y maquinaria y se van a determinar todos los requerimientos, digamos, de obras civiles que van a complementar a ese proceso de producción, ¿no? Esto, vuelvo a repetir, es para ir diseñando específicamente el proyecto. Bien, ¿alguna pregunta, digamos, respecto a esta distribución de planta? ¿Alguna pregunta? O sea, nosotros veámoslo desde el punto de vista de los financistas. De aquí, ¿qué puedo yo utilizar para elaborar mi parte económica financiera? No podemos, ¿no? Todavía. Más bien, el producto, ¿qué es lo que vamos a utilizar nosotros ya cuando la parte técnica nos indique este es el detalle de máquinas y equipos? Y cuando las obras civiles nos dicen, estos son los requerimientos de inversión de obras civiles. Eso sí. Bien, para ello, continuemos entonces avanzando. ¿Ya? Continuemos avanzando. O sea, si no hay estos planos de distribuciones de planta y al detalle, también se le hace difícil a la parte técnica detallar las máquinas y equipos. Y a la parte de obras civiles también se le hace difícil diseñar la parte de obras civiles en lo que corresponde, ¿no?, a lo que es, digamos, la parte de producción. Bueno, el siguiente capítulo y último capítulo de la parte de tecnológica, como le hemos llamado, es las máquinas y equipos. ¿Qué es eso? Máquina y equipo. Recién aquí estamos viendo, vamos a ver el detalle de todas las máquinas y equipos que va a tener el proyecto. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en esta parte de maquinaria y equipo? Detallar cada una de las máquinas y equipos que va a tener el proyecto. ¿Qué máquinas aquí? A veces son máquinas, digamos, son las mismas máquinas. Por ejemplo, supongamos que estamos con el proyecto de confección. ¿Ok? Proyecto de confección tenemos, por ejemplo, 10 máquinas costureras, ¿no? Tenemos 3 máquinas cortadoras, tenemos 5, no sé cuántas planchas. Entonces, se está viendo cómo las cantidades de máquinas y equipos que hay, al detalle. Entonces, en la parte de maquinaria y equipo, hay que detallar y explicar cada una de las máquinas y equipos que va a tener el proyecto. O sea, aquí se determinan las características técnicas y el número de máquinas y equipos que va a haber. ¿Quién lo determina? La parte técnica. No nos preocupemos nosotros los financistas. Los financistas le vamos a pedir a ellos, quiero que me detallen cada una de las máquinas y equipos, porque nosotros los financistas no tenemos la capacidad técnica de hacer ese trabajo.
Lo único que podemos hacer es ponerle valor a esas máquinas y equipos, nada más. ¿Está entendido? Bien, entonces, en la explicación técnica de las máquinas y equipos, tiene que haber indudablemente una explicación cuál es la capacidad de producción de esas máquinas, de cada una de esas máquinas y equipos. En algunas situaciones de tipo de proyectos, digamos, tipo industrial, digamos, hay una explicación de las características técnicas de la construcción, el material, digamos, de construcción de algunas máquinas y equipos, porque las máquinas por lo general son fierro fundido, ¿no? Pero hay otras, digamos, situaciones que, por ejemplo, en la industria láctea, ¿no? Necesita tanques de almacenamiento, y esos tanques de almacenamiento tienen que tener ciertas características, su material de construcción, como por ejemplo ser de acero inoxidable, ¿no? Se conoce, ¿no? Entonces, a eso, todas esas características técnicas se tienen que explicar. Esta es la capacidad de producción, este es el tipo de material, digamos, de fabricación, ¿no? Y aquí está la parte eléctrica. La fuerza motriz que tiene cada una de las máquinas y equipos. Volvemos a repetir, las máquinas y equipos son fierros fundidos, ¿no? Y esos fierros fundidos funcionan o se mueven si hay un motorcito al lado que lo hace mover, ¿no es verdad? Ese motorcito pues tiene cierta potencia y esa potencia, digamos, es medible, ¿no es verdad? Los caballos fuerza o HP o fuerza motriz como se la requiere. Entonces, cada una de las máquinas de equipo, por ejemplo, este equipo tiene tantos HP, este otro tiene tantos HP. Y con ello, el que trabaja en la parte eléctrica, por ejemplo, acá su compañera nos preguntó quién nos va a dar la parte de energía eléctrica. Pues, la parte técnica, ¿no? Será un ingeniero eléctrico o el mismo ingeniero de producción, que no es tan complicado esta parte, ¿no? O sea, ¿y cómo lo vamos a determinar? En función a los requerimientos que van a tener los equipos y maquinaria para poder moverse, o sea, el motorcito, eso, los HP, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los ingenieros en forma general? ¿No? Hacen una sumatoria de todos los HP, o sea, toda la fuerza motriz que está instalada, digamos, en cada una de las máquinas, y con ello conocen la potencia instalada, ¿no? Y al conocer la potencia instalada que va a tener, digamos, supongamos que es una industria, van a determinar, digamos, qué tipo de transformador se requeriría, y el transformador es una inversión bastante significativa, digamos, para cualquier empresa, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ese lado se determina cuáles las inversiones que van a tener en cuanto al transformador, y por el otro lado, en conjunto con el ingeniero de producción, elaboran, digamos, los requerimientos anuales, mensuales o diarios del consumo de energía eléctrica. Dice, por ejemplo, ellos van equipo por equipo, esta máquina va a trabajar tantas horas al día y tiene una potencia instalada de tantos HP. Entonces, el consumo diario va a ser de tantas kilowatt horas. Entonces, de esa manera calculan los requerimientos de energía eléctrica. Por un lado, para las inversiones en transformador, y por el otro lado, por el consumo diario, mensual o anual, que uno lo puede extrapolar del consumo de energía eléctrica. ¿Ok? Bien, entonces, hemos visto toda la parte técnica. ¿Alguna pregunta respecto a los temas técnicos? ¿Alguna pregunta? Metámonos en la cabeza que no somos, vuelvo a repetir, nosotros no somos los directos responsables de ejecutar esta parte, ¿no? Pero sí tenemos que saber qué es lo que hay, ¿sí? Porque primero como especialistas de proyecto y después como que responsables que pudiéramos tener de elaborar la parte económica financiera. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna pregunta? Hice una preguntita. Adelante. Eso es lo que dice flow sheet, que dijo que era. Ya. Bueno, Ese. son términos técnicos que se quedan, ¿no? ¿Verdad? Como tenemos muchos Sí. términos técnicos ya que tenemos en nuestro vocabulario español. El layout es la distribución general de planta, general.
Y el flow sheet es la distribución al detalle de las máquinas y equipos. Ah, ya. Distribución al Eso detalle. nomás. Muchas gracias, Lisa. Ustedes, si conversan con un ingeniero industrial o con un compañero de ahí de la universidad, que está estudiando ingeniería industrial o ingeniería de producción o ingeniería química, estos son los términos. Si usted le dicen un flow sheet, ya ellos saben. Ya ellos saben. ¿Qué es un layout también? Gracias, Lisa. Ok. Y estas profesiones, eh, la materia de proyectos ellos lo manejan muy bien, así como lo estamos viendo nosotros en conjunto, y específicamente se meten a esta parte del capítulo de ingeniería a estudiarlo, digamos, un semestre como mínimo tienen, trabajan en todo esto que estamos comentando. Bien, ¿no hay ninguna pregunta más? Entonces nos entramos al otro componente de la parte de ingeniería, la obra civil. Ok. Fíjense ustedes que, como habíamos repetido, nos está dando toda la información, la parte de ingeniería, para poder desarrollar la parte económica financiera. Acá nos da todo el detalle ya de máquinas y equipos, ¿no? Y aquí podemos aprovechar un poco para comentar lo siguiente. Por lo general, el detalle de máquinas y equipos lo podemos sintetizar, ¿no? Sería para ordenamiento pedirle al ingeniero que lo sinteticen en un cuadro, ¿no? Hagan su detalle, su explicación de cada una de las máquinas de equipo, como ellos vean conveniente, pero para nosotros los financistas, presentámoslo en un cuadro sintético, ¿no? Con varias columnitas, como quisieras, ¿no? ¿Ok? Una columnita, el número de máquinas, el otro columnita, digamos, el detalle de las máquinas de equipo, por ejemplo, grúas, ¿no? ¿Ok? En la otra columnita, las características técnicas, ¿no? Capacidad de producción, fuerza motriz, lo que sea. Y en una última columnita, póngame, por favor, el valor, si tuviera el dato de cuál es el costo de cada una de esas máquinas y equipos. Un poco para aclarar, la parte de ingeniería no es la responsable de la determinación del valor monetario, ¿no? Pero podemos utilizar esa información para no estar duplicándola en la parte de ingeniería. Y por lo general, digamos, ellos, los ingenieros, los técnicos, son los que manejan en primera instancia la información de las inversiones en máquinas y equipos, fundamentalmente, como lo vamos a ver en obras civiles. ¿Quién nos proporciona ese dato? ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se trabaja? El ingeniero de producción que tiene que determinar las máquinas y equipos, la tecnología y todo eso, lo primero que hace es identificar quiénes son los proveedores de esas máquinas y equipos, qué empresas en el mundo hubieran, y se ponen en contacto con ellos. ¿Ok? Con seguridad que va a tener respuesta. El contacto con ellos quiere decir, denos información técnica y el costo aproximado que podríamos haber, ¿no? O sea, les va a llegar información porque esos fabricantes de máquinas y equipos, como cualquier, digamos, agente económico, quiere vender, ¿verdad? Entonces, con seguridad les llega. Yo he trabajado con equipos así, digamos, de la parte de proyectos de tipos industriales más que todo, y cabalmente veía yo con mis colegas, ¿no?, que ellos manejaban diferentes opciones. O sea, tenía respuesta de diferentes fabricantes con tecnologías diferentes, seleccionaban tecnología y a todos ellos les llegaba, aparte de la información técnica, les llegaba la propuesta económica. ¿Ok? Entonces ellos manejan esa información y pueden ordenárnosla y poner esa última columnita que va a ayudar a la parte financiera, siendo práctico ya para trabajar en proyectos. ¿Okay? Esa columnita, la información que manejan la parte técnica, hay que ver, digamos, qué tipo de cotización les están enviando. Entonces, pero lo importante es tener ese dato, ¿no? Algunos, ¿qué tipo de cotización, digamos, le están enviando? Es como, recurriendo un poco a los términos de comercio internacional, ¿no? Porque por lo general puede decir, digamos,
le cotizo este equipo puesto en planta, allá en fabricante, o en puerto, o en su aduana, ahí en Bolivia. Entonces puede ser un FOB o un CIF, ¿no es verdad? Y ese es un dato importante porque lo único que tiene que hacer la parte económica financiera es ver dónde nos están cotizando, cuál es la información que se tiene de base y hacer los cálculos para tener el monto de inversión en equipos y maquinaria puesto en el lugar donde va a ser montado ese equipo y maquinaria, es decir, puesto en el lugar del proyecto. Entonces, por lo general, digamos, se hacen unos cálculos, ¿no? De acuerdo al tipo de cotización. Si nos están, digamos, ofertando FOB, puerto de salida, bueno, ver una estimación de costos y seguros, digamos, hasta ponerlo en Bolivia, ¿no? Y de ahí, digamos, hacer una estimación de todo lo que es la nacionalización o desaduanización, tal que lo tengamos el costo de la inversión de máquinas y equipo puesto en el lugar del proyecto. ¿Ok? ¿Está entendido? ¿Está entendido Sí, lice. ese complemento? Ok. Bueno, Sí. las obras civiles. Ya sabemos que son las obras civiles, no son las construcciones. Esto lo desarrolla, indudablemente, ya habíamos comentado, digamos, la empresa de obras civiles desarrolla el proyecto de obras civiles, un ingeniero civil o un arquitecto también. Pero aquí lo importante para que tengamos en cabeza es de que la información de obras civiles debería tener a nivel de proyecto de factibilidad de inversión, ¿no? Un nivel de anteproyecto arquitectónico. ¿Por qué no el proyecto definitivo? Porque el proyecto definitivo nos va a costar más dinero, ¿verdad? En cambio, el anteproyecto, digamos, es menos dinero de inversión en ese estudio. ¿Está entendido? ¿Se acuerdan ustedes de las etapas de un proyecto? Idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería final o de detalle, las etapas de estudio. La ingeniería final o de detalle va de última instancia, ¿no? Luego que se ha definido llevar adelante la inversión, que es la etapa de factibilidad, porque ahí se conocen los resultados, si es factible o no es factible técnica y financieramente. Entonces, a seguir, hay muchos proyectos que por su porte de inversión en obras civiles y sus características que tienen, no se puede construir, ¿no?, las obras civiles con la información que se tiene a nivel de factibilidad, de estudio de factibilidad. Entonces hay que hacer más profundidad de estudio, la ingeniería final, ¿no?, cálculos estructurales, ingeniería final de eléctrica, hidrosanitaria, etcétera, etcétera, y eso cuesta más plata. Entonces, habíamos dado una recomendación en las etapas de un proyecto que nunca hay que hacer o encomendar el estudio de final de ingeniería antes o durante la realización del estudio de factibilidad económica, porque a veces de repente el resultado no es factible y lo que se ha hecho es gastar plata, o sea, invertir, digamos, en el estudio final de ingeniería, ¿sí? Entonces, el nivel de profundidad es anteproyecto arquitectónico. Los ingenieros civiles, los arquitectos saben cuál es el nivel de anteproyecto arquitectónico y saben la información y saben cobrar, saben cuánto es lo que hay que cobrar, mucho menos que un proyecto definitivo. Eso es lo que quiero yo transmitir. A nivel de anteproyecto arquitectónico se tiene mucha información bastante precisa para los requerimientos del proyecto de factibilidad que necesitamos realizar, ¿ya? Y, digamos, esto permite más que todo, más o menos un anteproyecto arquitectónico tiene un nivel de imprevisión de un 5%. Quiere decir, más o menos le fallaría en un 5% en cuanto al monto de inversión, ¿sí? Ok, bueno, entonces, a nivel de anteproyecto arquitectónico hay que desarrollar la obra civil, el proyecto de obra civil. ¿Qué es lo que tiene que tener el estudio de obra civil? Primero, presentar un plano general de la obra civil. Aquí yo he hecho este dibujito
no está bonito, pero está lo que podía, digamos, utilizar el PowerPoint, ¿no? Por ejemplo, ¿por cuál es la finalidad de este plano general? Es ver la distribución de todas las obras civiles que van a haber en la superficie que va a ocupar el proyecto. Y visualizar, ¿no?, cada una de las obras civiles que va a tener el proyecto, como la que tenemos, por ejemplo, acá. Un proyecto más o menos tiene estos requerimientos de obras civiles, un proyecto de término mediano, ¿no? La parte administrativa. Compañero, por favor. Compañero, su micrófono. ¿No? Obras civiles, plantas industriales, así, ¿no? Oficinas administrativas, lo que es el almacén de materias primas, los hilos, por ejemplo, supongamos acá, la planta industrial, que es donde se desarrolla el proceso de producción, el almacenamiento de productos terminados, talleres, ¿no?, tanque de agua, cualquier lado, etcétera, etcétera. Bien, este plano general nos va a mostrar la ubicación, los espacios ocupados, y nos va a mostrar al detalle visualmente cuáles son todas las obras civiles que va a haber. Y luego hay que dar toda una implicación de cada una de estas obras civiles en el trabajo de anteproyecto arquitectónico. La información que se tiene que tener de cada una de las obras civiles, el anteproyecto arquitectónico lo va a tener y nos puede proporcionar toda esta información. La especificación técnica del cual van a estar construidas cada una de las obras civiles. Por ejemplo, el muro. ¿Cómo vamos a delimitar la superficie donde va a estar el proyecto? ¿Qué características técnicas tiene este muro? ¿Va a ser un muro de madera, de cemento, de ladrillo, malla olímpica? ¿Qué altura va a tener? Todas esas especificaciones técnicas me van a permitir calcular con más exactitud la inversión necesaria, el cálculo al cubicaje necesario, como dice, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí, nos faltó, digamos, colocar, digamos, como las vías de circulación, ¿no? Vías de circulación, supongamos que sean de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, ¿qué material va a haber? ¿De qué material? Va a ser tierra apisonada nomás, raspada y apisonada, va a ser ripio, cemento, asfalto. Todas esas especificaciones técnicas nos van a permitir calcular con exactitud los requerimientos y los costos correspondientes. Y lo mismo que cada una de estas construcciones más significativas que va a tener el proyecto, ¿no? Pero valga el ejemplo que hemos dado de los muros y de estas áreas de circulación para entender que cada una de las obras civiles tiene que tener ese detalle de las especificaciones técnicas, porque eso nos va a permitir calcular con más exactitud los requerimientos de inversiones que se tienen en las obras civiles. Entonces, el anteproyecto me va a dar todas esas especificaciones técnicas que nos van a permitir, digamos, calcular, ¿no?, hacer el cubicaje correspondiente, o sea, la superficie construida, las características que van a tener cada una de las construcciones, por consiguiente los costos unitarios y el costo total de construcción. Además, se le tiene que pedir, ¿no?, o yo digo, se le tiene que pedir siempre por el lado del punto de vista de un financista, las obras civiles deben tener un cronograma de construcción. Porque de aquí en adelante vamos a estar trabajando con flujos de caja, entonces tenemos que conocer el cronograma de construcción. Y esas son las obras civiles. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está clarito entonces cómo son qué es las obras civiles? Las obras civiles tienen que ser trabajadas a nivel de anteproyecto arquitectónico. Y un anteproyecto arquitectónico me va a dar todas estas informaciones. Creo que esta es una de las preguntas del cuestionario. ¿Sí? Bien. ¿No hay alguna pregunta por parte de ustedes? Dicen, en ese del cronograma de construcción, ¿es el tiempo? Sí, el tiempo. El tiempo necesario. Vamos a ver que al final tenemos un cronograma de construcción
de implementación del proyecto. Entonces, ese cronograma de construcción de obras civiles, ¿no? Aquí tenemos las obras civiles, por ejemplo, me va a indicar en el tiempo cuánto necesitamos, ¿no? ¿Qué tiempo necesitamos para construir las obras civiles? Cabalmente lo que usted está indicando. Ah, ya, gracias. Bueno. El cronograma de construcción después nos va a permitir elaborar el cronograma de inversión. Por eso es importante que esté en esta parte de ingeniería. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, nos quedamos entonces acá. Este viernes, digamos, vamos a comenzar a las 7:10. Siempre vamos a pesar que estoy viendo que hay un buen sol, pero vamos a tener este viernes a las 7:10, ¿ya? ¿Ok? El viernes, de acuerdo a nuestro pronóstico, decimos 7:05, 7:10. ¿Ok? Bueno, ¿alguna preguntita? No se olviden el segundo cuestionario, que estamos terminando la segunda parte, ¿ya? Ya estamos por fijar, digamos, el calendario de la segunda evaluación. Estamos en lo último. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Liceo. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Liz.